Bien, bendiciones hermanos, Dios te bendiga. Este video que voy a hacer es como una continuación de unas preguntas que yo estoy respondiendo a un hermano específico que me ha estado escribiendo unas cuantas preguntas para yo poderles ayudar. Pero este video que voy a hacer, pues, lo voy a hacer porque el Espíritu Santo me habló y me dijo que yo narrara y testificara un testimonio de unas experiencias vividas, y no solamente unas experiencias vividas, sino hasta sufridas, porque también tras la que lo viví, también lo sufrí en las iglesias, muchos años atrás, tanto así antes de yo llegar a reconciliarme con Cristo, y también luego que yo me reconcilié con Cristo y entré a las iglesias y me reconcilié con Cristo. De tantos años que yo llevé apartado de Dios, luego regresé, me reconcilié con Cristo, pero que también tuve muchas experiencias desagradables en las iglesias. Estas experiencias que yo tuve en las iglesias tienen que ver con brujería, tienen que ver con espiritismo, santería, brujería y cosas como esas, ¿ok? La pregunta que yo hago es la siguiente. Hay iglesias que ministran bajo la brujería o profetizan también bajo la brujería. Pues sí, yo pienso que sí, porque hay iglesias que todavía no han podido conocer la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces hay un hermano que yo ya mismo voy a testificar, ¿ok? Lo que me motiva a mí dar este testimonio real de experiencias vividas y sufridas es unas escrituras de un hermano que me escribió, de unas preocupaciones que él tuvo, en unas iglesias que él tuvo anteriormente, que son iglesias pentecostales, donde él testifica diciendo que el pastor les entregaba a las iglesias unos papelitos para que la iglesia anotara sus peticiones o anotara o escribiera sus pecados o escribiera posiblemente la petición, cualquier petición y deseo que la iglesia tenga. Y si la iglesia pone, por ejemplo, yo quiero que Dios rompa las cadenas en mi vida de esto, me libere de esto, o perdone mis pecados, o haga aquello, pues el pastor le decía a la iglesia, escriba sus pecados o sus maldiciones, y luego vamos a salir afuera, en la parte de afuera de la iglesia, donde el pastor le decía que tirara los papeles en un fuego. Y estas experiencias, estas escrituras que este hermano escribe aquí, me hizo recordar unas experiencias vividas y sufridas que yo pasé también, que son eso mismo. Eso mismo que el hermano escribió aquí, Dios permitió hace años que yo viviera y sufriera estas mismas experiencias, donde yo estaba congregándome en una iglesia, y donde el pastor mandó también a los hermanos, pues a las iglesias, a escribir sus peticiones para luego entonces pasar a la parte de afuera y a través de una fogata, de un fuego, tirar los papeles en el fuego para así quebrantar las maldiciones o romper maldiciones, como quieran llamarle. Y como yo también viví esas experiencias en carne propia, las viví y las sufrí, pues el Espíritu Santo me habla y me ministra, me dice, cuéntala, háblala, porque va a ser de gran bendición tus experiencias vividas y sufridas en un pasado. Y quiero añadir algo más, que el testimonio que yo voy a dar no solamente tiene que ver con eso mismo, de que también un pastor nos dijo a nosotros de iglesia, pues escriba su petición, tírelo al fuego y se quebrantan y se rompen las cadenas, sino también el testimonio que yo voy a dar también tiene que ver con brujería, santería y hechicería, de donde el Espíritu Santo me libró y me sacó. Ok, antes de yo contar y narrar el testimonio, pues me gustaría leer otra pregunta que el hermano me hizo.
antes de yo narrar o testificar el testimonio. La otra pregunta es la siguiente. Tengo una inquietud, hermano. Él me dice, tengo una inquietud. Cuando usted habla de las obras de la ley, entonces él me hace una pregunta. Lo que pasa es que él se le olvidó poner signo de interrogación. La pregunta que él me hace, cuando usted habla de las obras de la ley, ¿es igual a lo que creen los pentecostales? Que ellos creen en Cristo, pero también creen por las obras. Entonces, cuando él habla de obras que ellos hacen, pues él piensa que esas obras que ellos hacen, los pentecostales, no van conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? A lo que Cristo hizo. Pero vamos a pausar la pregunta porque a mí me gusta responder preguntas, pero cuando la pregunta está bien redactadita, bien ordenada y bien redactadita, con puntos, con coma, separando una cosa entre otra, pues yo la entiendo mejor. Pero estoy entendiendo la pregunta. La estoy entendiendo. Vamos a empezar a testificar, pero voy a responder esa pregunta primero antes de yo darle el testimonio. Voy a responder, porque el hermano me pregunta que estas iglesias pentecostales, pues, como que hacen obra y creen en Cristo a la vez. Esta pregunta la voy a responder a través de Pablo. En 1 Timoteo, capítulo 1, vamos a buscar 1 Timoteo, capítulo 1, comenzando el versículo 12. El versículo 12 en adelante, dice Pablo: doy gracias al que me fortaleció en Cristo Jesús, nuestro Señor, porque Él tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, mas yo fui recibido a misericordia, porque lo que yo hice lo hice por ignorancia y también por incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante conmigo y mediante la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ok. Pablo narra aquí un pequeño testimonio que él habla. Y él dice que hay muchas cosas que él hizo, obviamente antes de ser apóstol. Y los errores y los pecados que él cometía, como por ejemplo perseguir a la iglesia, estar bajo la ley y mucho más, todos esos errores que el Pablo cometió antes de llegar a Cristo, él los hizo bajo una ignorancia, bajo la incredulidad y bajo la ignorancia. Entonces, para responder tu pregunta que tú me estás haciendo, la pregunta que usted me está haciendo aquí, ellos no están conformes con lo que Cristo hizo en la cruz, sino que ellos tienen que hacer algo más. Mi pregunta es que si esta gente están en una postura, están mal. Esto es una falsa doctrina. No pueden tener salvación de esa manera. Están ejerciendo una falsa doctrina. Esa es mi inquietud, me pregunta el hermano. Para que entonces usted me explique, por favor, me dice el hermano. Ok. Lo que pasa, hermano, es que cuando el hombre viene a Cristo, de ahí en adelante, tiene que aprender a madurar y a crecer. Como dice Pablo en Filipenses 1:6. Wow, estoy convencido, Pablo dice, de que la buena obra que Dios empezó en mí, Él la va a perfeccionar. Cuando venimos a Cristo, hay iglesias que se quedan, pues, que no han tenido una madurez y un conocimiento de cómo ellos fueron salvados, de la manera como Cristo ejerció su evangelio, y hay iglesias que todavía se mantienen bajo las obras. ¿Ok? Pero Pablo el apóstol también dice aquí en el libro de Filipenses 1, Filipenses capítulo 3, comenzando el versículo 7 en adelante.
Filipenses capítulo 3, versículo 7 en adelante, Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, y yo las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Cuáles son las ganancias que Pablo dice que eran importantes? La ley. Wow, para mí la ley y las obras eran bien importantes para Pablo, porque Pablo era judío y Pablo vino de la ley y las obras. Y por eso es que Pablo dice aquí, cuántas cosas para mí eran de gran valor, de gran ganancia, y la he dejado por pérdida. Y luego dice Pablo, y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo dice, he dejado las cosas que para mí eran valor. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Lo que tú me acabas de decir, que yo también lo experimenté y lo viví hace muchos años atrás. Son experiencias vividas y reales que yo he vivido también. Por eso yo te comprendo, te entiendo. Y mucha gente, muchas iglesias, al no tener conocimiento de cómo fue hecho el Evangelio de Cristo y en qué consiste el Evangelio de Cristo y cómo nosotros fuimos salvados, se queda con una inclinación de hacer obra, de hacer obra. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, la manera de cómo Dios liberaba al pueblo de Israel y se manifestaba con el pueblo de Israel era a través de obras. ¿Te acuerdas de los israelitas? Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que dieran 7 vueltas sobre Jericó. Y después dijo, den un grito de júbilo para que los muros se caigan y haya victoria. ¿Te acuerdas? Pues entonces la iglesia tiene esa tendencia y esa inclinación de seguir un antiguo régimen. Pero en la gracia, bajo la iglesia, para romper cadenas y ataduras, se hace por medio de la fe en Cristo Jesús. Como yo te estaba diciendo todo eso en el video 1. En la parte 1, respondiendo preguntas, todo eso yo te lo estaba hablando. ¿Ok? Pues entonces, Pablo dice aquí, he tenido todo eso por pérdida. Y dice Pablo, número 1, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Para yo conocer a Cristo, para conocer su evangelio, para conocer de cómo Dios se ha manifestado en mi vida, para conocer cómo yo he sido salvado, para conocer cómo yo he sido liberado, de qué manera, no por las obras, no por un papelito, ponerlo en el fuego, sino para conocer a Cristo y su palabra. Luego dice Pablo, del conocimiento de Cristo y mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo ahora por basura para ganarme a Cristo. Y luego dice Pablo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. ¿Qué significa eso? Y no ser hallado en Cristo, pero no teniendo mi propia justicia. La propia justicia de uno es nuestras propias obras. Viene siendo escribir en un papelito, ponerlo en un fuego y esperar que Cristo Jesús rompa cadenas, rompa maldiciones, rompa ataduras, pero eso no es muy saludable. Porque en hacer esa práctica anula, cancela inmediatamente la obra de Cristo. No es que la cancele, sino es como ignorar la obra que Cristo hizo para nosotros ser salvados del poder del pecado y de la muerte. En hacer esa práctica es como tirar por el piso, anular, cancelar, ignorar la obra de Cristo, no darle valor. Y es como si fuera la salvación, es como si la salvación fuera por nuestras propias obras que hagamos. Es como si Cristo no hubiera existido. Es como si el Evangelio no hubiera venido. ¿Tú me entiendes? Vamos entonces a testimonio. ¿Ok? Gloria al nombre del Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo. Permite, Espíritu Santo, que este testimonio que tú has experimentado, que tú has permitido yo pasar, sea de gran bendición para la iglesia. En el nombre de Jesús, ayúdame, Padre. En el nombre del Señor, dame el entendimiento, la sabiduría y la revelación que yo necesito, porque te necesito, Señor. Te pido que me ayudes para tu gloria y tu honra. Gracias, Señor, por un día más. En el nombre del Señor, que así sea hecho para tu gloria y tu honra. Amén.
Bueno, voy a testificar, hermano. Voy a testificar. Desde la edad de mi niñez, mi familia me expusieron, me encaminaron en el Evangelio. En el Evangelio. Yo me crié en iglesias pentecostales, tomando de ejemplo, pues, en la iglesia Movimiento Internacional, que es conocido como la MI, Movimiento Internacional. Al pasar los años, al pasar los años, pues yo también pues me movía hacia otras congregaciones, otros pastores y otras congregaciones, pero que la iglesia seguía con la misma línea de doctrina, las mismas enseñanzas y todo eso. Pero hay muchas cosas que en las iglesias, desde mi niñez y mi adolescencia, me afectaron mucho. Cuando uno está en la etapa de niñez o posiblemente en la etapa de la adolescencia, pues cuando uno está en esa etapa de adolescencia y uno está estudiando en la escuela, en esa etapa de adolescencia, uno está en esa etapa donde experimenta muchas cosas de la vida. Experimenta el amor, cuando una persona se enamora de una muchacha en la escuela, experimenta sentimientos y pasiones, experimenta lo que el mundo le quiere ofrecer a la iglesia. El mundo pagano le quiere ofrecer a la iglesia música pagana, baile, amistades, una discoteca, salir con los amigos y muchas cosas más. Pues entonces, en la etapa de mi adolescencia, yo estaba en un tiempo experimentando tantas cosas que yo pude haber caído de la gracia de Dios. Entonces, dentro de las iglesias para aquel tiempo, yo me crié en un sistema de unas doctrinas, de una formación muy fuerte. El proceso de formación que yo tuve en las primeras iglesias pentecostales, Movimiento Internacional, fueron un proceso de formación fuerte, donde se predicaba de santidad, se predicaba de pecado. Nadie podía pasar al altar si algún profeta revelaba que algún hermano estaba en pecado o estuviera mal. Porque si alguien está en pecado o estaba mal, pues lo ponían en disciplina inmediatamente y le decían que se sentara en la última silla y que no podía hacer nada hasta que se restaure, hasta que Dios perdone esos pecados, esos pecados. Yo me crié en un sistema de mucha ley, de muchas dogmas, donde las hermanas no se pueden cortar el cabello, donde las hermanas no se pueden pintar, no se pueden empolvar o pintar o maquillar, no se pueden pintar el cabello, no se pueden poner collares, pulseras, uñas postizas, no se pueden poner pantalones, porque ese es el sistema de formación que yo me crié desde muy niño. ¿Ve? Entonces, si algún hermano o alguna hermana de la iglesia se saliera de la iglesia y se fuera para otra iglesia por un tiempo, pero después se arrepiente, reflexiona y se arrepiente y vuelve otra vez a la misma iglesia de donde salió, el pastor le pone una pausa y el pastor le dice: siéntate, no ministres, no testifiques, no cantes, no hagas nada, hasta que tú pases un proceso, hasta que usted pase un proceso de liberación. Ese proceso de liberación consiste en que esa hermana que se fue de la iglesia, pero regresó arrepentida nuevamente a la congregación, hasta que ese proceso sea que esa hermana se le saque o sea liberada de todo lo que se le enseñó en otras iglesias. Esa hermana tiene que pasar por un proceso de ser liberada de todo lo que aprendió, la doctrina, las enseñanzas, para que entonces vuelva otra vez y se encamine a la enseñanza doctrinal que enseña la misma iglesia. La misma iglesia. El proceso de formación que yo pasé fue muy fuerte, donde el hombre
la iglesia tenía que estar en santidad y se predicaba mucho pecado. Entonces ese proceso me causó a mí como si yo no me sintiera salvo, como si yo no me sintiera perdonado mis pecados. El proceso de formación que yo tuve desde mi niñez en estas iglesias causó en mí un sentimiento de culpa, de no sentirme justo, de yo no sentirme aprobado, calificado, aceptado, de yo no sentirme salvo, de yo no sentirme perdonado, porque yo pensaba que mi salvación se perdía y la recuperaba. El perdón de mi pecado yo lo recuperaba, pero después lo podía perder. Entonces ese sentimiento que yo experimentaba en mi vida, pues yo nunca lo pude superar. Para aquellos tiempos yo nunca los pude superar. Porque yo quería recibir una palabra de Dios o yo quería recibir un evangelio que me perdonara mis pecados para siempre. Yo quisiera recibir un evangelio de amor, no de regaño, no de doctrina, no de dogmas, de quita esto, no vayas al cine, no vayas a la playa, que cuidado, cuidado, no hagas aquello, vístete bien, en santidad, aquello, mira, cuidado, que puedes perder la salvación, mira, cuidado, que los ojos de Dios te están viendo. Y la iglesia, pues, yo tenía miedo. Entraba por la iglesia y miraba unas letras, unas letras que había en el altar diciendo santidad a Jehová Dios. Santidad. Acuérdate, hermano, que cuando tú entres en el altar, mira lo que dice allá arriba, santidad a Jehová Dios. Entonces todo eso me fue preocupando. De yo no sentirme amado, aceptado por Dios. Yo quiero sentirme que estoy perdonado mis pecados. Quiero sentirme que estoy salvo para siempre, pero yo no me siento salvo. Cuando yo experimenté todas esas preocupaciones, no pude superarlas. Lo que causó en mí es que yo me alejara de la iglesia. Y me aparté, me retiré de la presencia de Dios y me retiré y me aparté de la congregación de la iglesia y no volví. Y traté de buscar las cosas que yo quería tener, la traté de buscar en el mundo. Porque yo me fui de la iglesia y me aparté de Dios. Me aparté de Dios y sentí un gran vacío. Sentí en mí un gran vacío que yo quería llenar ese vacío. Pero ¿qué pasó más luego? Luego que yo me aparté, ¿qué pasó? Pues que caí en la boca del lobo. Caí en la boca del lobo tratando de yo recibir y llenar un espacio de mi vida de alguna palabra que me hiciera olvidar el pasado. Y es que caí en la brujería. A través de muchas amistades, pues yo conocí brujos, santeros, paleros, espiritistas. Y caí en la boca del lobo. Pero como dice Pablo, que yo se lo estaba diciendo, por ignorancia. Como dice Pablo aquí, por ignorancia, la misma ignorancia espiritualmente me hizo caer en la boca del lobo. ¿Qué pasó luego? Te voy a decir que empecé a conocer los brujos, el espiritismo, las cartas del tarot de adivinación. Entonces ahí cuando yo estaba en esas prácticas, ahí se hacían transferencias de espíritu. Venía una persona común y corriente a pedirle el servicio al brujo o al santero o al palero o al espiritista, como quiera. Venía una persona y entonces le daba un servicio de adivinación o un servicio de quitarle algún espíritu que esa persona tenía y había transferencia de espíritu. ¿Qué más yo experimenté? Experimenté que en ese lugar mucho de la brujería y santería tienen una Biblia. Porque yo vi una Biblia. Yo vi una Biblia ahí. Y ellos estaban leyendo el Salmo 23. Yo escuché a los santeros leyendo en la Biblia el Salmo 23, el salmista David. Pero solamente que le cortaba y le omitía algunas palabras. Entonces yo estaba escuchando el Salmo 23 cuando él decía, por lo menos cortándole y omitiendo algunas palabras que él decía, Él es mi pastor
y nada me faltará. Pero él no decía Jehová es mi pastor. El santero o el brujo no decía Jehová. Él le quitaba la palabra Jehová y solamente decía él. Pero pregunta, ¿quién es él? ¿Quién es él? Puede ser Dios o puede ser el diablo. Pero él no decía Jehová. Y leía el Salmo 23, pero cortándole algunas palabras. Y como otro salmo, él lo leía. Y a mí me impresionó mucho eso. Una de las cosas, discúlpame, porque estoy viendo el tiempo. Una de las cosas que la santería y el espiritismo y la brujería yo experimenté es cuando a mí me permitieron pasar por el fuego. Un fuego literalmente, físicamente. Y ese fuego literalmente consistía en que a mí me hicieron pasar por un fuego en una fogata, pero en el piso, donde yo tenía que caminar por el fuego, para adelante y para atrás, en forma de cruz. Pero haciendo la cruz, déjame ver si le doy un ejemplo. Caminando por el fuego, pero haciendo la cruz, AGB. ¿Ok? Haciendo la cruz, AGB hacia abajo, hacia abajo. ¿Ok? Yo tenía que caminar por el fuego así. ¿Ve? Así, en medio del fuego. Entonces, esa acción es como si una persona cayera de la gracia de Dios y cae en las manos del satanismo. Cae bajo el poder de las tinieblas. Porque la cruz que yo hice, doctor, la cruz invertida al revés significa satanismo. Satanismo. Entonces a mí me hicieron esa práctica, pero de una forma ignorante, pasando por el fuego. Voy a hacer una pequeña pausa para que el video no sea muy largo y no se ponga muy extenso, porque yo sé que hay algunos hermanos que lo que quieren son videos cortos y todo lo quieren rápido. Vamos a hacer una pequeña pausa y continúo con el testimonio, ¿ok? Porque todavía falta para testificar para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Pausamos y regresamos en el próximo video.